Sí, buenas tardes, Froilán, Diana. Saludos, amigos. 2 décadas después de la llegada de los primeros prisioneros a la cárcel estadounidense en el territorio que ilegalmente ocupa ese país, en la bahía de Guantánamo, allí permanecen todavía 39 prisioneros, 27 de ellos sin presentárseles cargos. Son los reos del olvido, de la desmemoria y la vergüenza mundial. 20 años, se dice fácil, pero cuando ha sido torturado sistemáticamente, acusado de terrorista sin pruebas y mucho menos llevado a un tribunal, la prisión se convierte en una violación sistemática de tus derechos individuales y en un acto de impunidad de los máximos responsables. ¿Quiénes son? 4 presidentes de Estados Unidos: Bush, el hijo, Obama, Trump y Biden. Y nada de esto fue fruto de la casualidad. Los organismos de inteligencia norteamericanos buscaron que la administración de George Bush apostara por un territorio fuera de los radares, en el extranjero, y así anular deliberadamente el sistema legal de su país. Hablar hoy de la cárcel norteamericana en la base naval en Guantánamo es sinónimo de torturas como el temible ahogamiento fingido, la privación del sueño, la exposición a temperaturas extremas o a música que lacera los tímpanos. Sinónimo de secuestro extrajudicial, de tratos crueles, inhumanos, degradantes y de falta de asistencia médica adecuada para los reos. El responsable de todo esto, pues el mismo gobierno de Estados Unidos, que se cree juez de los derechos humanos a nivel mundial, pero esconde bajo la alfombra las sistemáticas violaciones que comete y la falta de justicia y de libertad. Uno de los que la historia ha sido más mediática, más conocida, es Mohamedou Ould Slahi, conocido internacionalmente como el Mauritano, quien estuvo injustamente 14 años en esa cárcel. Un libro, un documental y un largometraje que vimos en la televisión cubana en mayo pasado hablan del daño psicológico y las torturas para que confesara crímenes que no cometió. Nunca se presentaron cargos en su contra. En total, Estados Unidos encarceló a 780 hombres en Guantánamo. 780, pero 2 décadas después solo han encontrado culpable a 9 prisioneros. Muchos fueron liberados, 7 se suicidaron ante la injusticia. Es el complejo carcelario más costoso del mundo. 540 millones de dólares del presupuesto público se gastan todos los años allí. Biden ha insistido que para el término de su mandato habrá cerrado la cárcel. Obama lo prometió mientras hacía carrera para llegar a la Casa Blanca y lo reiteró en su primer día de gobierno. Incluso llegó a firmar un decreto para la clausura del enclave. Pero lo cierto es que estuvo 8 años en el despacho Oval e hizo todo lo contrario. Durante su mandato, 200 nuevos presos se sumaron a los ya existentes. El Congreso estadounidense ha aprobado en la última década leyes del presupuesto de defensa con cláusulas muy específicas, en la letra pequeña, en la que enfatizan en no ser utilizado ninguna partida financiera para desmantelar la cárcel. El presupuesto de 2021 incluso estableció la prohibición del uso de fondos federales para la transferencia a Estados Unidos o la liberación de las personas detenidas allí bajo el argumento de su peligrosidad. Como Obama, Biden puede firmar una orden ejecutiva, lo puede hacer ahora mismo, dictar el cierre de la cárcel, pero sin dinero que le apruebe el Congreso y sin cumplir una larga lista de requisitos burocráticos, no podrá concretar su anhelo, o al menos su supuesto anhelo. Para rematar, en una sesión en el Senado en diciembre pasado, los republicanos dejaron claro que no piensan cambiar una sola coma de esas regulaciones aprobadas como ley. Promesas de Biden que contrastan con las noticias que publica, por ejemplo, The New York Times, quien aseguró que el Pentágono construye una nueva sala secreta de audiencias para la prisión militar estadounidense en Guantánamo. 4 millones de dólares para el recinto de audiencias que no tiene espacio para la prensa o el público. Así que se augura justicia administrada de forma discrecional. Desde Naciones Unidas, relatores de derechos humanos junto a los presos liberados le piden hoy a Estados Unidos, 20 años después, que se cierre esa instalación en la base naval de Guantánamo y dejar así atrás ese oscuro capítulo de implacables violaciones de los derechos humanos en un lugar que es
símbolo de la impunidad imperial y del desprecio del capitalismo por la democracia y la justicia. Manténgase informado, la verdad necesita de nosotros.